Hay una información que la he estado viendo durante todo el día, la tan famosa fórmula 12 más tu TV más 104.5 igual a próximamente. Pero lo que me intriga es que no hay datos, detalles o algo que nos dé una pista sobre lo que quiere decir. Yo seguiré esperando y les recomiendo que haga lo mismo hasta conocer de qué se trata. Bueno, hoy estamos hablando de quién pagará mi pensión y la clave del éxito está, lo decíamos en el bloque anterior, empezar lo antes posible a esa planificación, es decir, tempranamente, fundamental para administrar nuestro dinero y que este nos alcance el resto de la vida. La principal razón para iniciar cuanto antes es que al comenzar la vida laboral, generalmente los trabajadores no tienen que cumplir con obligaciones relativas a la manutención familiar. Generalmente estamos con nuestros padres y nuestros compromisos financieros son menores. Sin embargo, nadie apuesta, como usted decía, a comprar una casa, a empezar, a ahorrar para la vejez, sino que nuestros gastos se van en otras cosas, cosas que realmente no son tan necesarias y son perecederas. Así que hoy estamos hablando acerca de quién paga nuestra pensión, porque hay muchas dudas y hemos visto también a los políticos enfrentarse en cuanto a ese tema. Ustedes como especialistas, yo sé que en las páginas, por ejemplo en la de ustedes, en la fundación de ustedes, hay bastante información acerca de cómo es el tema de las pensiones. Sí, en efecto, recientemente en la Fundación Ungo, bueno, venimos trabajando el tema desde hace más de 20 años, pero recientemente nos hemos enfocado a darle seguimiento y hay varios retos que enfrenta actualmente el sistema de pensiones como a nivel de sistema como tal. Uno de los principales retos que se considera es la cobertura, que está muy vinculado precisamente con que la gente no está afiliada y cotizando activamente al sistema de pensiones. Cuando vemos datos de afiliación, la mayoría de las personas sí está afiliada y tiene un carnet de AFP, pero lo importante para la cobertura es la cotización activa. Para que alguien garantice que va a recibir además. Exacto, tiene que saber que la cuenta de ahorro es de su propiedad y tiene que cotizar activamente mes a mes durante 25 años. Hay algo que se mencionaba en la sección anterior sobre la garantía de pensión mínima y para que opere esa garantía de pensión mínima es necesario que la persona haya completado 25 años de cotización. Si no ha completado si no ha completado esos 25 años mínimos de cotización, no tiene derecho a la garantía de pensión mínima y solo tiene derecho en el sistema de AFP a una devolución de saldo. Y con la devolución de saldo también pierde la afiliación que tiene al Seguro Social, es decir, al régimen de salud. Por lo tanto, es muy importante lo que ya se señalaba, que inicien a cotizar desde las primeras edades que inician la vida laboral. Así es. No, y realmente que es preocupante, porque si hoy se pierde el empleo, ya decíamos, a los 40 años, porque hoy está difícil realmente y quizás a veces por la experiencia van contratando jóvenes sin experiencia y pues encuentran más empleo, se dejarían entonces, licenciada, de cotizar estos 25 años, no se completaría. Sí, y esa es una realidad que estamos observando aquí en El Salvador, pero también en Latinoamérica, debido a que los mercados laborales presentan mucha informalidad y entonces los trabajadores tienen lagunas, lo que se llaman lagunas en tiempos de cotización, entonces muchos no logran completar ese tiempo mínimo de esos 25 años, lo cual pues les resta al momento de pedir una pensión, no tienen el derecho y se da lo que es una devolución de saldo, que no es lo deseable, porque lo importante en un sistema de pensiones para un trabajador que ha cotizado durante su vida laboral es realmente obtener una pensión que le permita realmente un ingreso que le cubra sus necesidades, claro, ¿verdad? Y eso se da mucho, licenciada, en las mujeres, porque las mujeres a veces empiezan a cotizar a cierta edad avanzada, a veces por el hecho de cuidar a los hijos o quedarse en el hogar, en la situación de cuidar al abuelo, qué sé yo, entonces empiezan tardíamente y a veces no logran cubrir su tiempo pensando en su vejez. Sí, en las mujeres se da más. Y también para las mujeres tenemos otra situación, que ahorramos menos. Es por el hecho de que nos jubilamos más temprano que los hombres, porque la edad de jubilación de las mujeres, la mínima es 55 años y los hombres 60. Entonces
los hombres tienen realmente un tiempo de 5 años más para trabajar. Entonces lo que pareciera que es una ventaja, que nos jubilamos primero, más temprano, pero realmente en términos de dinero se devuelve una desventaja. Y no debería ser mejor como la edad y no, o sea, es decir, ver como cada caso en individual, porque yo siento yo que es muy injusto como, ok, 55 y 60, pero no se ve a qué edad se empezó, no sé, como otra tabla diferencial. Aunque psicológicamente conviene que la mujer se jubile antes por el hecho que dedica más tiempo al hogar, porque hay casos de que casi siempre la mujer a veces es menor que el hombre y el hombre se queda trabajando todavía un poquito tiempo más que la mujer. Si no la han dejado y lo por otra contrario, y joven. cuando la mujer está trabajando antes que el hombre hay problemática, porque el hombre a veces no quiere involucrarse en los roles de mujer en la casa y viene la desaveniencia matrimonial. Hay una preocupación también en el hecho de que, bueno, cuando inició allá en el 98, eran muchas casas de AFPs, no sé si se acuerda usted. Sí, eran 5. Pero ¿Y luego quedaron? Ahora tenemos actualmente 2. Solo 2. Entonces, ¿qué pasó con las demás? El mismo proceso de competencia, ¿verdad? Estableció que finalmente quedaran 2, y otro aspecto muy importante es que el mercado, se esperaba que el mercado iba a crecer mucho, digamos, iban muchas personas, como explicaba María Elena, no solamente se iban a afiliar, sino que iban a haber muchos cotizantes, y eso eventualmente se iba a traducir en un mercado bastante rico, ¿verdad? Competitivo. Pero no sucedió así, ¿verdad? Y la misma situación del mercado laboral, tuvimos una expansión de empleados durante los años 90, después de la firma de los acuerdos de paz, pero ya después en el año 2000, 2001, la economía vino abajo, entonces eso cayó un poco el desempleo, entonces eso también hizo que muchas personas que estaban afiliadas después ya no pasaran a ser cotizantes activos. Yo creo que un elemento muy importante, especialmente cuando hablamos de la mujer también, es ver lo que se conoce con el nombre de las tasas de reemplazo, ¿verdad? La tasa de reemplazo es esa proporción, digamos, es expresado, esa pensión que va a recibir la mujer, ¿verdad? Como proporción del último salario que tuvo, ¿no? Entonces, en términos relativos es menor que en la mujer que en los hombres, ¿verdad? Pero eso está expresado precisamente por eso, lo que decía la licenciada, ¿verdad? Porque se supone que hay una ayuda en el hogar. Sí, y también trabaja relativamente menos tiempo, ¿verdad? Porque cuando ellas, digamos, podrían trabajar un poco más, ¿verdad? Sí, entonces pueden jubilarse ya a los 55 años. Aquí viene la contradicción. Demográficamente la mujer vive más que el hombre, ¿verdad? Entonces fallece el cónyuge, ¿verdad? Incluso a veces fallecen los hijos y queda ella solita, ¿verdad? Y en las investigaciones no se ve que generalmente la mayoría de mujeres son las cabezas de hogar. Sí, hay muchas investigaciones en ese tipo. Lamentablemente, como la informalidad es grande, hay muchas mujeres jefas de hogar, pero gran parte de ellas están en el mercado informal, por tanto no tienen acceso a la seguridad social, ¿verdad? No tienen acceso ni cotizan a las administradoras de fondos de pensiones. Entonces es una realidad social bastante compleja que impacta con mayor fuerza en las mujeres que en los hombres, o sea que también ahí hay una condición de inequidad que juega, digamos, en contra de las mujeres, y es un aspecto, por decirlo así, negativo, ¿verdad? Entonces eso se debería de realmente de considerar evaluar. También en este marco de que se está hablando de una reforma al sistema de pensiones. Así esas variables son bien importantes para la salud mental y la calidad de vida del adulto mayor. Sí, claro que sí. Más que todo en las mujeres, ¿verdad? Porque la mujer siempre es sobrecargada con diferentes funciones, ¿verdad? Sí. Tengo una llamada y está el doctor Salvador Arias, economista, para apoyarnos en el tema del día de hoy, quien pagará mi pensión. Es decir, estamos hablando del sistema de pensiones en El Salvador. Adelante. Bueno, hay problemas con la llamada en este momento, me vuelven a decir cuando podamos enlazar más adelante. Sí, me gustaría que, no sé, esto es uno de los aspectos que se tienen que platicar ahora, me imagino, en la Asamblea Legislativa, en cuanto a esas reformas, y que otro aspecto es el que también, no sé, se está como dialogando, que se debería reformar. Bueno, es necesario atender la sostenibilidad financiera también del sistema. Como ya mencionamos, estamos en una etapa de transición, y el sistema anterior, que era de fondo común, al pasar la mayoría de los cotizantes al nuevo sistema, se quedó sin fondos y sin financiamiento para pagar las nuevas pensiones, ¿verdad? En otros países que se han dado estas transiciones, se han generado ahorros o superávit fiscales, ¿verdad? Es decir, ahorros del gobierno que han servido para pagar estas pensiones. Pero en nuestro país no. En El Salvador no ha sido la situación, sino que se ha tenido que recurrir a deuda para poder pagar estas pensiones, y esto ha complicado mucho más la situación fiscal. Claro. Actualmente
hay un mecanismo que utiliza los ahorros de los trabajadores que cotizan a las AFP, que como ya mencioné son cuentas individuales, ¿verdad?, de propiedad del trabajador, pero utilizan estos ahorros que a través de unos certificados de inversión previsional que el gobierno emite, las AFP compran con los ahorros de los trabajadores y con ese dinero se están pagando las pensiones del anterior sistema, ¿verdad? Este mecanismo se creó en el año 2006 y es un mecanismo que vincula el sistema anterior con el nuevo sistema y está imponiendo, ¿verdad?, algunas dificultades adicionales al tema de la sostenibilidad financiera. Uno, porque concentra las inversiones en un solo tipo de títulos. Casi el 60% está invertido en esos títulos que han servido para pagar estas pensiones. Y otro, que pagan una tasa de interés muy baja. Y eso está afectando los ahorros de los trabajadores que cotizan a las AFPs. Es decir, casi no nos están dando nada de... Exacto, no están ganando nada de intereses nuestros ahorros para que puedan garantizar una pensión mínima, una pensión digna, perdón, al momento del retiro. Entonces, ese es otro tema al que se tiene que atender, que es la rentabilidad que reciben nuestros ahorros, que está vinculado con la sostenibilidad financiera de todo el sistema. La cobertura, como mencioné, solo 1 de cada 4 trabajadores de la población económicamente activa tiene cobertura del sistema de pensiones. Como ya mencionaba la licenciada, esto está relacionado también con el mercado laboral, pero hay que atenderlo de una forma integral, junto con las inequidades y los otros problemas que hemos mencionado. Tengo hoy sí en la línea, vamos a ver si está ahí el doctor Salvador Arias, economista. Buenas tardes. Buenas tardes, Milena. Es un gusto estar contigo en este programa. Estamos hablando, según me decías tú, sobre el tema de pensiones. Quiero decirte que nosotros en ADECES hemos logrado en una alianza con diferentes organizaciones sindicales, campesinas, movimientos sociales y populares en general, crear la concertación proletaria popular, una pensión para todas. La privatización de las pensiones le ha costado a los trabajadores más de 1.300 millones de dólares por un servicio que pagan que no le dan ninguna retribución, sino que básicamente es un negocio de 2 AFP que tienen un mecanismo contable de registro y de reparto, pero que realmente no le dan ningún aporte al trabajador. El caso es que desde que se privatizaron las pensiones y las AFP las administran, la situación de los pensionados no ha mejorado, ni en cuanto a sus condiciones de las pensiones, no ha mejorado en cuanto a cobertura, y por lo tanto, además, el sistema privado es un sistema que no cumple con lo que la Constitución establece, que la pensión es un derecho de todas las salvadoreñas y los salvadoreños. Por lo tanto, el carácter de la pensión universal y la solidaridad no forman parte de eso. Hemos analizado también la propuesta que se discute sobre un sistema mixto. Igual, financieramente ese sistema podrá aliviarle un poco las finanzas públicas al gobierno 2-3 años, pero no resuelve el problema de fondo de las pensiones, ni desde el punto de vista financiero el problema fiscal del Estado, y mucho menos desde el punto de vista de los intereses de los pensionados y de los cotizantes que se van a pensionar en el futuro. Es un sistema que seguiría siendo, entendemos, administrado por las mismas AFP, y por lo tanto el alto costo que se paga por la administración de las pensiones es, podemos decir, lo que más rentabilidad les quita a las pensiones. En el análisis que hemos hecho hemos logrado establecer que lo que los trabajadores pagaron por la administración de las pensiones, que fue más de 1.300.000 millones de dólares, equivalió a quitarle el 16% de rentabilidad a los 8.000 millones y más que tiene el fondo de pensiones en este momento. Bueno, interesante, muchísimas gracias, doctor Salvador Arias, es economista, por darnos su opinión en el tema de hoy, que para mi pensión. Ahora, por acá también tenía datos que dice la cantidad de personas que han hecho el trámite para jubilarse aumentó en el 2015
Entre el IS y el INPEP suman 95.000 jubilados. Pronto el nuevo sistema llegará a esa cifra. Entonces realmente es que estamos todavía en esa dualidad y por eso es que no sé también si quisieran hablar acerca de la propuesta que dicen de un sistema mixto de pensiones. Quizás es importante tomar en cuenta por qué se hizo la reforma del año 96 y fue justamente porque el sistema de reparto no había generado los suficientes recursos para pagar las pensiones de los jubilados ni de las personas que estaban cotizando en ese momento que se iban a jubilar en los años siguientes. Entonces, un sistema de reparto, lo que es un fondo común a donde todo el mundo cotiza, pero nadie es dueño de ese ahorro. Entonces, simplemente es un beneficiario. Es un beneficiario a futuro cuando se jubile, a la esperanza de que haya suficientes trabajadores activos para cuando le toque jubilarse para pagar la pensión. Entonces realmente lo que se ve es que ese era el sistema de reparto el que se tenía antes. Sí. Y justamente el desequilibrio financiero que tenía ese sistema fue lo que motivó la reforma que inició en 1998. Prácticamente la privatización. Exactamente, pero volver a un sistema como ese, lo que habría es abrir nuevamente la puerta de la deuda pública, porque a futuro nadie garantiza que vaya a estar ahí el ahorro suficiente para poder pagar las obligaciones que tenga ese sistema. Sobre todo quizás como se encuentra en la actualidad nuestra economía. Efectivamente, quizás para complementar lo que dice la licenciada Luz María, es importante comprender que un sistema público, un sistema en este caso un sistema de reparto, bueno, ha sido la generalidad en alrededor del mundo, ¿verdad? Se busca equilibrar aumentando las edades de jubilación, ¿verdad? Aumentando las cotizaciones. Eso es lo que en ese momento se debía de hacer, ¿verdad? Y es lo que se hizo en otras partes del mundo para mejorar, digamos, la situación financiera de esos sistemas, pero acá se optó por, digamos, hacer una privatización. Políticamente es muy difícil para los gobiernos de turno cuando hay un sistema público, ¿verdad? Un sistema de reparto, hacer estas modificaciones, porque esto se traduce en la mayoría de veces en pérdida de voto, ¿verdad? Porque sería la forma para equilibrar el sistema, ¿no? Otra característica muy importante de estos sistemas es que están establecidos sus beneficios sobre la base de la ley, ¿verdad? La ley dice esto y ya veremos cómo vamos a conseguir el dinero en el tiempo, ¿verdad? Y entonces, ese es el mismo problema, digamos, que nosotros estábamos experimentando ahí en los años 1996 y 1998, y en lo cual el gobierno tiene que recurrir a endeudarse para atender eso. En el caso de los sistemas privados, en este caso de cuenta individual de pensiones, está siempre en equilibrio financiero porque la persona va aportando, digamos, para su retiro futuro, ¿no? Entonces esa es una diferencia importante que hay. Los sistemas de reparto tienden en el paso del tiempo por los cambios demográficos a un desequilibrio financiero que se tiene que ajustar aumentando las edades de jubilación, aumentando las tasas de cotización. Muchas veces no se hacen porque como es público, el gobierno tiene que tomar esa decisión o tiene que obligar en ese momento a los ciudadanos a hacerlo, ¿verdad? Entonces eso se puede traducir eventualmente en pérdida de votos, y los sistemas privados, digamos, siempre están en equilibrio en ese sentido de que esta cotización es forzada, ¿verdad? Nosotros cuando entramos a trabajar no nos preguntaron si queríamos cotizar o no, sino que tenemos que cotizar y vamos ahorrando ya de entrada para cuando nos retiremos eventualmente en el futuro, ¿no? Así es. Bueno, nos vamos a ir a un corte comercial. Hoy estamos hablando del sistema de pensiones en El Salvador. ¿Quién pagará mi pensión?